La construcción de la Alcazaba se inició bajo el sultán Muhammad I, fundador de la dinastía nazarí, en 1238. También conocido como Al-Ahmar, llegó a Granada después de consolidar su poder en varias partes de Al-Ándalus, eligiendo la colina de la Sabica, donde estaba una antigua fortaleza, para construir una ciudad palaciega. Muhammad I estaba en proceso de consolidar el reino de Granada y por tanto, necesitaba una fortaleza que funcionara tanto como símbolo de su poder, como centro defensivo. La Alcazaba fue, por consiguiente, su proyecto militar más importante en la Alhambra. Destinada a proteger la ciudad y mostrar la autoridad de la nueva dinastía nazarí. Finaliza su construcción en 1273 y a lo largo de su historia irá sufriendo transformaciones de las que os hablaré en otro apartado. Para conocer los distintos elementos que la componen, así como su ubicación, haremos un recorrido siguiendo la ruta que os propongo en el plano. Comenzaremos por su elemento principal que es la Torre de la Vela, seguiremos por la Torre de los Hidalgos, la Torre de las Armas y el Adarve y llegamos a la Torre del Cubo, le sigue la del Homenaje, la Torre Quebrada, el Adargue, la Torre de la Sultana y finalizamos en la Torre del Polvorín. Este perímetro circunda a los elementos interiores comenzando por la Plaza de las Armas, el barrio castrense, los baños y el aljibe. Con respecto a los exteriores serían el Jardín de los Adarves, Jardines del Rebellín y finalizamos con la Plaza de los Aljibes. La Torre de la Vela. Esta torre fue una atalaya clave para la estructura defensiva de la Alhambra y la defensa de la ciudad. Se trataba del mejor puesto de vigilancia, desde aquí se controlaba toda Granada y los caminos de entrada y salida. Dos características lo hacían posible. Era el punto más alto de la Alcazaba y permitía una visibilidad de 360 grados sobre el paisaje circundante. También comentaré que estaba comunicada con otras pequeñas torres que se ubicaban en los cerros cercanos y que servían para trasladar cualquier novedad que se produjera. Esto formaba parte del sistema defensivo que se utilizaba en la época. La Torre de la Vela es de planta cuadrada y está compuesta por varios niveles. Se levanta a una altura de aproximadamente 25 metros y se caracteriza por sus robustos muros de piedra que aseguran su estabilidad, y le confieren una apariencia sólida y resistente. Está coronada por una terraza, donde antiguamente se encendía una vela para funcionar como faro, de ahí su nombre. La campana que hay en lo alto de la torre es el recuerdo de un evento crucial, el final de la Reconquista. Tras 10 años de guerra entre musulmanes y cristianos, fue aquí donde los reyes católicos proclamaron su victoria en 1492. Desde entonces, cada 2 de enero, día de la toma de Granada, se hace sonar en honor a ese momento. La construcción de la Torre de la Vela fue un desafío técnico y logístico para los constructores de la época. Se utilizaron materiales locales, principalmente piedra caliza y yeso, que se extraían de canteras cercanas. La maestría de los artesanos y albañiles musulmanes se evidencia en los detalles y la precisión de la construcción, lo cual contribuye a su impacto visual y estético. Los espacios interiores se van ampliando en las plantas superiores, con el fin de aligerar peso al edificio. Su diseño incluye varios niveles. La planta más baja de la torre se utilizaba como mazmorra y silo. Esta parte es más maciza para proporcionar estabilidad a la estructura. En las plantas superiores, la torre cuenta con pilares de ladrillo y galerías abovedadas. Estas soluciones constructivas ayudan a aligerar el peso y asegurar la estabilidad de la torre. En la planta más alta, justo debajo de la terraza, vivía la familia encargada de tocar la campana. Esta área se conoce como la Casa de la Velera. Para acceder a la terraza, hay un conjunto de escaleras reformadas tras la conquista cristiana. Estas escaleras son más anchas que las originales. La terraza de la torre ofrece una de las vistas más espectaculares de Granada, incluyendo los barrios del Albaicín y el Sacromonte, así como las sierras que rodean la Vega de Granada. Hasta el siglo XVI estaba formada por almenas, y tras el paso del tiempo y los diferentes seísmos, principalmente un terremoto en 1522, fueron destruidas. Para algunos historiadores partes de ellas corresponden con los restos situados encima del aljibe de la Plaza de Armas, que podremos contemplar antes de acceder a la puerta que nos permite adentrarnos en su interior. Pasamos ahora a la Torre de los Hidalgos. Es la que está situada más al noreste de todas las torres de la Alcazaba, al pie de la Torre de la Vela, y forma parte del lienzo de la muralla exterior.
se cree que tanto la Torre de los Hidalgos como las caballerizas situadas debajo de esa torre debieron de existir en época árabe, jugando un papel importante en el entramado de acceso a la Alhambra por la Puerta de las Armas, aunque su estado actual es el resultado de los cambios introducidos en ambas estructuras en época cristiana. La estructura actual de la torre, con 2 plantas y una terraza o plataforma superior que se extiende a lo largo del techo de las caballerizas, fue ejecutada en el siglo XVI. El piso bajo se inserta en las caballerizas y a través de este evacuaba un gran desagüe que servía para limpiar los establos. En su extremo occidental hay una galería cubierta artillada que protegía el acceso a la Puerta de las Armas, lo que le da carácter de torre defensiva. Las murallas que van desde la Torre de las Armas hasta la Puerta de los Hidalgos, así como la propia torre, fueron restauradas bajo la dirección de Luis Machuca, por los albañiles Pedro de Morales y Juan Pérez en 1567. Desde un principio, por su cercanía a las caballerizas, fue la residencia de Dionisio Paniagua, veedor de las bestias y recuas, encargado de las reatas de mulas y asnos que desde la época de los Reyes Católicos transportaban el material de obra a la Alhambra. Por ello, esta torre es también conocida como Torre de Paniagua. El piso superior fue convertido en cárcel de los Hidalgos desde finales del siglo XVII, dotada de gran chimenea y 2 ventanas, hasta 1879, cuando la prisión se trasladó a Torres Bermejas. En el terrado situado sobre las caballerizas, según algunos autores, hubo un gran pajar, ya desaparecido. La torre contó siempre con un alcaide propio. En el archivo de la Alhambra se conserva relación de los nombrados entre 1754 y 1803. La torre comunicaba directamente con las caballerizas, con el adarve que rodea la base de la Torre de la Vela y con la Plaza de Armas. Caerá en desuso al construirse en 1586 la Torre del Cubo y cerrarse definitivamente la Puerta de las Armas. Las caballerizas, divididas en 3 naves, con bóveda de cañón, y separadas por un total de 18 pilares rectangulares, albergaban en su interior una parte de los 100 caballos de la Guardia Vieja de Castilla, subordinada al conde de Tendilla, residente en la fortaleza. A continuación nos encontramos con la Torre de las Armas. Construida en el siglo XIII, formaba parte de la estructura defensiva original de la Alhambra y era una de las principales entradas al complejo. En su época de máximo esplendor, la torre vigilaba a quien entraba y salía de la ciudadela. Su nombre, de las Armas, no es casualidad, pues todas las personas que entraran por ella debían dejar sus armas en depósito para poder acceder al interior. Desde un punto de vista estratégico, la Torre de las Armas jugaba un papel clave. Al estar en una posición elevada y en un ángulo de la muralla, tenía una vista perfecta para controlar el acceso al complejo, pero también defendía el curso del río Darro, que pasa muy cerca. No solo servía como control, sino también como primera línea de defensa en caso de ataque. Artísticamente, la torre tiene ese encanto sencillo y robusto que caracteriza a la arquitectura militar de la Alhambra. Por dentro, hay arcos de herradura y algunos restos de decoración de yeso, aunque no es tan rica en detalles ornamentales como otras partes del complejo. Sin embargo, si miramos con atención, podemos ver la influencia de la estética nazarí en su construcción. Las almenas en la parte superior de la torre le dan esa apariencia característica de fortaleza, y en su época debió de estar decorada con banderolas y estandartes. La Torre de las Armas está formada por 2 plantas, la primera junto a la puerta de entrada que da acceso hacia las caballerizas y a la plaza, y la segunda, con una vivienda que permite salir a la terraza y al baluarte, bajo el segundo lienzo de murallas que delimita la Plaza de Armas por el norte. La Puerta de las Armas era la única de las 4 grandes puertas exteriores de la Alhambra que, al principio de la época nazarí, comunicaba directamente con la ciudad de Granada, y por la que accedían los habitantes de la ciudad que acudían a hacer gestiones en la sede de la corte. Al tratarse de una puerta exterior, su disposición era en recodo al objeto de facilitar su defensa, al igual que todas las puertas exteriores que existen en el complejo alhambreño. Una vez atravesada se podría optar por alcanzar una calle del Foso dirigiéndose bien hacia la Puerta de la Taona, que se encuentra bajo la Torre del Cubo, permitiendo el acceso a los palacios nazaríes. O a la Torre de la Vela, atravesando la primitiva entrada de la Alcazaba para acceder a la Plaza de Armas. Durante el siglo XIX, la Alhambra estuvo algo abandonada y en decadencia, y la Torre de las Armas llegó a servir de vivienda para familias que buscaban refugio en el recinto. En 1924, el arquitecto e historiador Leopoldo Torres Balbás, quien fue una figura clave en la conservación de la Alhambra, hizo un descubrimiento interesante en la Torre de las Armas.
Mientras realizaba trabajos de restauración en la zona, descubrió una puerta oculta en el interior de la torre, en un nivel inferior y parcialmente cubierta por escombros y añadidos posteriores. Esta puerta, que había permanecido sellada y olvidada durante siglos, ofreció una perspectiva nueva sobre la estructura original y el funcionamiento de la Alhambra en tiempos nazaríes. En su época debió de ser un acceso secundario de emergencia. Probablemente conectaba directamente la Torre de las Armas con el barrio del Albaicín y otras zonas del arrabal fuera del recinto de la Alhambra. Su existencia sugiere que el flujo de personas en la Alhambra era mucho más complejo de lo que se pensaba, y que la fortaleza tenía rutas de entrada y salida que podrían haber servido para fines militares o logísticos. Aparte del posible uso militar, algunos historiadores sugieren que también pudo haber sido utilizada para aprovisionar a la Alhambra desde el exterior, especialmente en tiempos de paz, cuando las restricciones de entrada eran menores. También refuerza la teoría de que la Torre de las Armas no solo era un punto de vigilancia, sino un punto de entrada estratégico, que facilitaba el paso entre la Alhambra y las áreas circundantes sin tener que atravesar el centro de la ciudadela. El Adarve es el camino que conecta las torres de la Alcazaba, permitiendo a los soldados moverse rápidamente entre los distintos puntos de vigilancia. Durante la época nazarí, el adarve estaba protegido por almenas, las cuales ofrecían una defensa contra flechas y ataques. Los soldados nazaríes caminaban por él vigilando la ciudad, el río Darro y los caminos que subían hacia la Alhambra. Era una verdadera línea de comunicación interna entre las torres, permitiendo a los defensores cubrir diferentes puntos y evitar cualquier incursión por sorpresa. El camino de ronda conecta varios puntos importantes del conjunto amurallado, como la Torre de la Vela, la Torre de la Pólvora y la Torre de la Cautiva, entre otras. Además, está diseñado para aprovechar al máximo la estructura defensiva de la Alhambra. Los recodos y curvas del camino dificultaban el avance de posibles invasores, mientras que las murallas altas y las torres reforzaban la vigilancia y la defensa. La Alcazaba, segunda parte. Próximamente en este canal.